Hola mi gente de YouTube, en esta oportunidad voy a explicarles un ejercicio del tema de campo eléctrico. El problema dice lo siguiente: una varilla delgada y cargada con una longitud de 0,1 metros se encuentra sobre el eje Y con uno de sus extremos ubicado en el origen. Dicha varilla tiene una carga total de más 5 por 10 a la menos 9 coulomb distribuida uniformemente sobre todo el cuerpo. Determine la magnitud del campo eléctrico en el punto B, que se encuentra ubicado sobre el eje X a 0,05 metros del origen. Primero realizamos la identificación de los datos. Tenemos que la longitud de la varilla es 0,1 metros. La carga total que posee la varilla es más 5 por 10 a la menos 9 coulomb. La distancia que se encuentra B desde el origen sobre el eje X es 0,05 metros. Además de ello, debemos tener en cuenta la permitividad del vacío, que es 8,854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y en todo esto nos pide calcular el campo eléctrico en el punto B. Bueno, para desarrollar el problema tenemos que dividir toda la varilla en pequeños fragmentos, de manera que debamos calcular qué campo eléctrico produce un pedacito de la varilla. Entonces, si tomamos un pedacito de la varilla, tendríamos que en lugar del campo eléctrico total, tendríamos un diferencial de campo eléctrico, y al sumar todos los diferenciales de campo eléctrico de toda la varilla, obtendríamos el campo eléctrico total en el punto B. Bueno, en lugar de la carga total, en este caso tendríamos un diferencial de carga con una longitud diferencial de Y, que se encontraría a una altura Y desde el origen. Entonces, a partir de esto formaríamos un diferencial, o hallaríamos el diferencial de campo eléctrico en el diferencial de campo eléctrico, en donde también formaríamos un ángulo θ, el cual iría variando dependiendo de dónde calculo el diferencial de campo eléctrico. Si voy desde una longitud 0 de la varilla hasta la longitud L de la varilla, entonces este ángulo θ iría variando. Ahora, ya que nos dice que la varilla está cargada uniformemente, entonces esto me permite decir que la carga total sobre la longitud es igual al diferencial de carga sobre el diferencial de Y. Entonces, de aquí puedo despejar el diferencial de carga, en lo que me quedaría que el diferencial de carga es igual a Q sobre L por diferencial de Y. Ahora, a partir de la ecuación del campo eléctrico, tendríamos que el diferencial de campo eléctrico sería igual
a 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por el diferencial de Q. En este caso ya no sería Q, no sería la carga total, sino sería el diferencial de carga en este punto sobre el R al cuadrado. El R que vendría a ser la distancia que hay desde el diferencial de Q hasta el punto B. Y esto obviamente se puede calcular por el teorema de Pitágoras. Entonces tendremos que R es igual a B cuadrado más Y cuadrado. Pero en este caso me pide R cuadrado. Entonces tendría que R cuadrado es igual a B cuadrado más Y cuadrado. Entonces esto de acá sería B cuadrado más Y cuadrado. Esto puedo seguir acomodándolo de la siguiente forma, de manera que el diferencial de E sea igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado el diferencial de carga, que es Q sobre L, por el diferencial de Y. El L pasaría como denominador, tendríamos que Q sobre L por el diferencial de Y. Esto multiplicado sobre el B cuadrado más Y cuadrado. Entonces el diferencial de carga estaría dado, el diferencial de campo eléctrico estaría dado por 1 sobre 4 pi epsilon 0, esto multiplicado por Q sobre L por diferencial de Y sobre B cuadrado más Y cuadrado. Entonces voy a borrar esta parte. Como ya tengo anotados los datos, entonces me quedaría calcular el diferencial de campo eléctrico en las componentes X y Y. En donde la componente X estaría dada por el diferencial de campo eléctrico por el coseno del ángulo. Y la componente en Y sería diferencial de campo eléctrico por el seno del ángulo. Entonces, si calculo el diferencial de campo eléctrico en cada componente, me ayudaría ya el campo eléctrico en el punto B. Entonces, el diferencial de campo eléctrico en el eje X estaría dado por el diferencial de campo eléctrico, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por Q sobre L, esto multiplicado por el diferencial de Y sobre B cuadrado más Y cuadrado, esto multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que está dado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de B cuadrado más Y cuadrado.
Entonces si aplico la integral en esta ecuación, me quedaría que la integral del diferencial de campo eléctrico en X sería igual a 1 sobre, perdón, en este caso el 1 sobre 4pi por epsilon 0, esto multiplicado por Q por B serían constantes, entonces la sacaría de la integral. Quedaría Q por B sobre el 4pi epsilon 0 multiplicado por L, esto multiplicado por la integral con límites de integración que irían desde 0 hasta L, que sería la longitud de la varilla. Esto sería del diferencial de Y sobre la multiplicación de b cuadrado más y cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de b cuadrado más y cuadrado. Esto me daría un resultado de b cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, ahora pasaría a calcular la integral, en donde tendría la integral igual desde 0 hasta L del diferencial de Y sobre el b cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios. En este caso voy a hacer un artificio en el denominador, en donde utilizaré la tangente de θ. La tangente de θ en la gráfica sería y sobre b, y debido a que la integral está en función de el diferencial de y, despejo y, entonces y sería igual a tangente de θ por b. Entonces el diferencial de y sería igual a b por secante cuadrado de θ por el diferencial de θ. Entonces reemplazo en la integral, en donde me quedaría que la integral es de 0 hasta L, el diferencial de y, que es b por secante cuadrado de θ, diferencial de θ, sobre b cuadrado más el y cuadrado, que es tangente de θ por b, sería b cuadrado por tangente cuadrado de θ, esto elevado a la 3 medios. Entonces tendría que integral que va desde 0 hasta L sería igual a b por secante cuadrado de θ, diferencial de θ, sería dividido entre, aquí puedo sacar común al b cuadrado, quedaría b cuadrado más multiplicado por 1 más tangente cuadrado de θ, esto elevado a 3 medios. El 1 más tangente cuadrado de θ entonces me quedaría la integral desde 0 hasta L, donde sería b por secante cuadrado de θ, diferencial de θ. En el denominador me quedaría b cuadrado, y el 1 más tangente cuadrado sería secante cuadrado de θ, esto elevado a 3 medios.
Entonces, si simplifico, me quedaría la integral desde 0 hasta L, me quedaría diferencial de θ sobre b cuadrado por secante de θ entonces me quedaría, si el b cuadrado saco como constante, quedaría 1 sobre b cuadrado multiplicado por la integral desde 0 hasta L. En este caso quedaría 1 sobre secante cuadrado, 1 sobre secante de θ por diferencial de θ. Y 1 sobre secante de θ es coseno. Sería coseno de θ. Entonces me quedaría que la integral es igual a 1 sobre b cuadrado. La integral de coseno de θ sería el seno de θ. Esto con los límites de integración de 0 hasta L. Entonces tendría que la integral sería igual a 1 sobre, perdón, que era b cuadrado multiplicado el seno cuadrado, el seno de θ que sería y sobre la raíz de b cuadrado más y cuadrado. Esto aplicando los límites de integración desde y igual a 0 hasta y igual a L. Entonces quedaría que la integral sería igual a 1 sobre b cuadrado multiplicado cuando y vale L sería L sobre b cuadrado más L cuadrado. Esto menos, si reemplazo y igual a 0, todo esto quedaría 0, entonces sería menos 0. Bueno, esta sería la integral, entonces reemplazo en la parte de arriba, borro esta parte. Entonces, el diferencial ya no iría. Entonces quedaría que el campo eléctrico en el eje X es igual a Q sobre B, Q por B sobre 4pi epsilon 0 por L multiplicado por 1 sobre b cuadrado, esto multiplicado por L sobre la raíz de b cuadrado más L cuadrado. En este caso me quedaría solo reemplazar los datos, entonces tendría que el campo eléctrico en X, en la componente X sería igual el Q, que es 5 por 10 a la menos 9, multiplicado por el B que es, puedo simplificar un B, en este caso me quedaría en el denominador B, y el L también lo puedo simplificar, entonces ya no multiplicaría por el B, quedaría todo el Q sobre 4pi, el pi que es 3.14
por epsilon 0, que es 8.854 por 10 a la menos 12. Esto multiplicado por el B que es 0,05 multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de B cuadrado, que es 0,05 al cuadrado, más el L, que es 0,1 al cuadrado. Ahora solo quedaría realizar los cálculos en donde daría un resultado de 8064.5 Newton sobre Coulomb. En notación científica sería el campo eléctrico sería igual a 8,06 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Ahora, como ya tengo el campo eléctrico en la componente X, la voy a anotar por esta parte. Ahora pasaría a calcular el campo eléctrico en la componente Y. Entonces tendría que el diferencial de campo eléctrico en el eje Y sería igual al diferencial de campo eléctrico, que es 1 sobre 4pi epsilon 0, esto multiplicado por el Q sobre L multiplicado por el diferencial de Y sobre B cuadrado más Y cuadrado, esto multiplicado por el seno de tita, y el seno de tita sería Y sobre la raíz cuadrada de B cuadrado más Y cuadrado. Entonces, si le aplico la integral, tendría que la integral del diferencial de campo eléctrico en Y sería igualmente que en el anterior sacaría las constantes. En este caso sería el Q sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por el L, esto multiplicado ya por la integral, que iría desde 0 hasta L del diferencial diferencial de Y sobre esto, que me daría B cuadrado más Y cuadrado elevado a 3 medios. Entonces tendría que calcular la integral desde 0 hasta L de Y, diferencial de Y sobre B cuadrado más Y cuadrado elevado a la 3 medios. Si esto lo cambio por un U, tendría que B cuadrado
más y cuadrado es igual a u. Si aplico el diferencial de u sería igual, el b en este caso sería una constante, por lo tanto sería 0, entonces quedaría el y cuadrado, su derivada y cuadrado sería 2y diferencial de y. Entonces, como en el numerador tengo diferencial de y, este despejo y diferencial de y, obteniendo que el diferencial de u sobre 2 sería igual a y diferencial de y. Ahora reemplazo, entonces tendría que la integral es igual desde 0 hasta L, y diferencial de y, que es diferencial de u sobre 2, el 2 pasaría al denominador, y en el denominador tendría el b cuadrado más y cuadrado, que es u elevado a la 3 medios. En este caso el 2 saldría como constante, entonces sería 1 medio de la integral desde 0 hasta L. El u pasaría al numerador con signo cambiado, el u elevado a 3 medios pasaría al numerador con signo cambiado, entonces sería u elevado a 3 medios diferencial de u. Entonces tendría que la integral es igual a 1 medio de la integral que va de 0 hasta L, de u elevado a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Esto me daría que la integral es igual a 1 medio desde 0 hasta L, de u elevado a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Entonces esto pasaría a multiplicar con el 1 medio, entonces me quedaría que la integral es igual a menos perdón, aquí me faltó el diferencial de u, igual acá. Entonces me quedaría menos 1 sobre el u, raíz de u con los límites de integración desde 0 hasta L. Pero el u tengo que es b cuadrado más y cuadrado. Entonces la integral sería igual a menos 1 sobre b cuadrado más y cuadrado, con los límites de integración desde 0 hasta L. Entonces tendría que la integral es igual a menos 1 sobre el L, si reemplazo el L en vez de y, tendría 1 sobre la raíz de b cuadrado más L cuadrado. Esto menos esto estaría en paréntesis, menos, reemplazo el 0 por el y, entonces me quedaría 1 sobre la raíz de b cuadrado, y si el 0 reemplazo por el y me quedaría 0, entonces sería solo raíz cuadrada de b cuadrado, entonces me quedaría solo b.
De aquí la integral me daría un resultado de menos 1 sobre la raíz de b cuadrado más l cuadrado más 1 sobre b. Entonces vendría a reemplazar ya la integral. En este caso ya me quedaría el campo eléctrico en Y es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por L, esto multiplicado por menos 1 sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más y cuadrado, perdón, más l cuadrado, esto más 1 sobre b. Entonces me queda reemplazar los datos. El campo eléctrico en el punto Y, en la componente Y sería igual al Q, que es 5 por 10 a la menos 9, que sería sobre 4, el pi, que es 3.14, multiplicado por epsilon 0, que es 8,854 por 10 a la menos 12. Esto multiplicado por el menos 1 sobre la raíz cuadrada de b cuadrado, el b, que es 0,05 al cuadrado, más el l, que es 0,1 al cuadrado. Esto más 1 sobre b, que es el b, que es 0,05. Entonces desarrollando las operaciones sería me quedaría un resultado de el campo eléctrico en la componente Y igual a 5030, redondeando sería 5030,18 newton sobre coulomb. En notación científica sería que el campo eléctrico, el componente Y, es igual a 5,03 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Ahora solo quedaría hallar la resultante de los dos campos eléctricos. Entonces nos quedaría, utilizamos la fórmula para la resultante, que sería el campo eléctrico resultante en el punto B igual a la raíz cuadrada del campo eléctrico X al cuadrado, que es 8,06 por 10 a la 3 al cuadrado, más el componente, el campo eléctrico en Y, que es 5,03 por 10 a la 3, esto elevado al cuadrado.
Si realizamos la operación, esto nos daría un resultado de 9.504,67 newton sobre Coulomb. En notación científica sería el campo eléctrico en el punto B sería igual a 9,5 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. Bueno, y eso sería la solución para el problema. Muchas gracias.